¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo que vamos a ver ahora es justamente unos temas que nos están haciendo falta con respecto al sílabo. Entonces, como ustedes recordarán, ya hemos visto lo que es iluminación interior, todo lo que son render interioristas y demás. Entonces ahora vamos a trabajar directamente con el tema de exteriores. Sí, que no es nada del otro mundo, en realidad es algo muy parecido a lo que está pasando con el exterior. O sea, igual tenemos que iluminar, tenemos que mostrar bien las texturas y demás, pero vamos a trabajar en cambio esta parte del exterior para que quede muy claro. Ahora, para trabajar el exterior, mientras siguen haciendo su proyecto de vivienda nómada, el propósito es el siguiente. Todos van a tener este mismo archivo, ¿sí? Todos van a tener este mismo archivo. Lo interesante es justamente lo que habíamos hablado en una clase anterior. Este archivo igual es dado por Eddie. Él hizo el diseño y demás de todo esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del concurso? Entonces justamente eso es a lo que vamos a ir. Ya, lo ideal es que ustedes tengan el mismo modelo todos, ¿sí? Todos vamos a trabajar en la cámara para que también tengan la misma posición de cámara y que tengan un render exterior. Ahora, este render exterior, como podemos ver acá, entonces como habíamos visto aquí, ¿sí? El propósito es que cada uno tenga el mismo modelo, ¿sí? Entonces, en este caso, dado el modelo, ustedes van a hacer una escena interior, un exterior y un closet, ¿sí? Entonces, como ustedes quieran hacerlo, con las texturas que quieran, con los scripts, con los plugins que quieran trabajarlo, ¿sí? Para poder generar. Es justamente este es el que habíamos mencionado, es Eddie Guzmán, el creador del evento que fue hace unos 5 años, sí, 2014. ¿Ya? Entonces vamos a tomar este modelo y lo vamos a trabajar. ¿Ya? Acuérdense, tenemos que hacer un exterior, un interior y un close-up, ¿sí? Del estilo que ustedes quieran, como quieran, igual tienen el modelo y es manos a la obra, ¿sí? Pueden revisar también el evento y creo que sí les mostré, hay algunos diseños que se han trabajado, creo que sí les indiqué cuál es el ganador, ¿ya? Entonces mucho ojo con eso. Entonces vamos a comenzar a cómo iluminar la parte exterior, ¿sí? En este caso vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es justamente generar la cámara. O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando con el render y cómo está ahora. Entonces para eso, ya saben ustedes, vamos a poner así mismo la tecla T, ¿sí? Y podemos ver qué es lo que está pasando. La cámara estándar, la física, ¿sí? He decidido hacer esto para que puedan ir viendo cómo se comienza y cómo se ilumina la parte exterior, ¿sí? Tengo la cámara ubicada, Shift F, acuérdense, para poder ver cuál es la dimensión que quiero, o más bien el render cómo va a salir. Entonces una vez tomado esto, vamos a comenzar a hacer estos renders. Esto mucho ojo porque nos van a servir también para taller. Vamos a trabajar con un ancho de 1440, perdón. Antes de hacer eso, vamos a poner en HDTV, ¿sí? Y con un ancho de 1440, ¿sí? Y lo que nos dé. Esto es mucho ojo con esta parte. ¿Por qué? Porque así es lo que vamos a trabajar para mostrar el taller final, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando más adelante, cuando veamos cuáles son los requerimientos en taller en casa ahí, van a encontrar que las imágenes vamos a trabajar en 1440, ¿sí? Para que nos dé justo el ancho que nos está pidiendo el Behance, que va a ser la plataforma que vamos a trabajar casa ahí. Correcto, una vez dicho eso, ponemos eso, le dejamos ya la dimensión, no hago nada más. Como ven, aquí no está ni asignado el renderizador. Les voy a asignar ya, y acá, bueno, que realmente no nos sirve de mucho, debe de estar ¿sí? Entonces, eso mucho. Tenemos realizado el renderizador y tenemos asignado la Activision. Listo. No he puesto nada de luces, simplemente la cámara. Una vez que estoy dentro de la cámara, lo primero que voy a hacer es
seleccionar mi cámara y le voy a dar un nombre. ¿Sí? Esta cámara va a ser cámara 1. Listo. En esta cámara 1 lo que voy a hacer es zoom. ¿Sí? Para poder ver cuál es el zoom que necesito. Igual van a tener este archivo, les voy a pasar, y van a tener el archivo que también estamos sacando ahora para poder ver si es que tal vez se perdieron en algún lado. ¿Ya? Y con esto podemos ver cómo queremos esta vivienda. Listo. Una vez hecho eso, damos por entendido que si damos un F9, ¿sí? El render va a salir completamente oscuro porque ya saben ustedes no hay iluminación. Entonces es lo que vamos a trabajar justamente ahora. ¿Ya? Y si pueden ver, también está haciendo un proceso de cálculo de una manera progresiva. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente iluminar. Para iluminar tenemos asimismo los dos tipos de iluminación, hasta los 3 tipos de iluminación. Acuérdense que trabajábamos con el V-Ray Light, el V-Ray Zoom, ¿sí? Y el HDRI. ¿Ya? El V-Ray Light, acuérdense que podemos trabajar con planos, pero ahora como queremos llegar al hecho de que sea fotorrealista, vamos a trabajar ya directamente con un DOM, ¿sí? Y también podemos trabajar con un zoom. Cualquiera de estas dos. Acuérdense, con el zoom podemos dar un poquito de intencionalidad en la sombra, ¿sí? Y con el DOM podemos trabajar justamente lo que necesitamos, el realismo. Entonces para esto voy a darle control, la letra T, pongo la luz y luego regreso a cámara. Una vez hecho eso, le voy a dar la textura, ¿sí? Para dar la textura, recuerden que venimos acá y buscamos dentro de materiales, buscamos V-Ray, y V-Ray debería de aparecer por aquí, nuestro HDRI. Seleccionamos, aquí ya me da la opción de que HDRI es el que yo quiero trabajar. En este caso vamos a ver algo que tenga por aquí. 3D Max, sí, en 3D Max HDRI, y buscamos alguno que funcione para lo que necesitamos. En este caso estamos buscando este HDRI, que es el OpenFont. Quiero igual este de aquí, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan también tener. Listo, igual van a tener dentro de la carpeta el 3D Max, va a ser el 3D Max que tenemos ahí, y voy a comenzar a cargar aquí los archivos que vamos a necesitar. Sí, en este caso el OpenFont, que es justamente el que estamos viendo, lo cargo y renderizo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, en este caso ya comienza a aparecer lo que es el HDRI, la gama de los azules y demás. Acuérdense que para poder modificar esto tenemos que ir al material, seleccionamos la M, ponemos el HDRI, arrastramos, ponemos dentro del material. Con eso podemos ver, bueno, qué está pasando con el HDRI, ¿sí? Y cuál es la intensidad de ese HDRI. Siempre acuérdense trabajar en esférica, que ya viene medio definida en el V-Ray, ¿sí? Y buscar un poco cuáles son las rotaciones, ¿sí? Como quiero yo tener esto de aquí, ¿ya? Y lo que me interesa en este caso es cuál es la intensidad de exposición, ¿sí? Entonces, en este caso es una intensidad de exposición de 2, puede llegar hasta 3, ¿sí? Para poder ver, vamos a hacer un render diurno, ¿ya? Y en este caso puedo lanzar el render, ¿sí? Ustedes ven, se ve fuerte, voy a bajar un poco, voy a dejarlo en 2, y creo que es una buena intensidad para lo que queremos hacer. Una vez hecho esto, fíjense ustedes, ya tenemos la situación de sombras que nos da el mismo HDRI, tenemos toda la luz que está brindando ese HDRI. Fíjense que no hemos modificado absolutamente nada. Si ustedes vemos aquí, puse la cámara, selecciono el DOM y dentro del DOM está el multiplicador en 1, ¿sí? Entonces eso así es como estamos tratando, más bien estamos renderizando, iluminando este exterior, ¿ya? Entonces, como podemos ver, lo primero que se puede trabajar aquí es primero hay que cambiar esta opción de que está trabajando en progresivo, ¿sí? Y luego de eso voy a
hacer que el HDRI sea invisible para poder poner un fondo cualquiera por último, ¿sí? Y listo. En este caso lo que hago es salgo de acá. Recuerden, para modificar versión F9, dentro de F9 aparece progresivo, voy a poner un bucket. Con bucket puedo poner el máximo de exposiciones, vamos a llegar a 8. Sí, el global DLC, los threshold, perdón, el ruido, vamos a trabajar en 0.5, 0.1 sí está bien. Este también 0.1 para ir viendo cómo salen los primeros renders. Listo, acuérdense del brute force, del GeForce, vamos a trabajar en Dynamic Map y vamos a trabajar en Verilab. Ya, aquí en este caso vamos a poner soluciones en 30, quiero que este render sea muy rápido, ya, para poder ver qué es lo que está pasando. Igual acá voy a llegar a 800 y el sample size voy a llegar a 0.02. Ahora, entre los settings, lo que he cambiado, o más bien lo que voy a cambiar aquí, acuérdense, siempre me interesa saber cuál es el tiempo de render. Muchos de ustedes no están poniendo esto, en este caso recuerden que hay que poner ese. Y aquí yo quería indicarles una opción que es justamente para que saquen el tema de un render muy rápido, es este denoiser, ¿sí? Aquí van a verlo y no sé. Ahora, ¿cuándo recomiendo este denoiser? Este denoiser yo recomiendo más cuando quieren hacer un boceto, un borrador del diseño que van a entregar, al cliente, en este caso al profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace que el ruido desaparezca, pero es un filtro, es como un filtro de suavidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es todos los puntos, todo el ruido que tiene, lo suaviza y hace que se vea una capa suavizada del render, ¿sí? Ahora, este de aquí yo les recomiendo que pongan cuando simplemente estén yendo a mostrar un avance, un render borrador, ¿sí? Al cliente y demás. Y de ahí, cuando ya vayamos a hacer un render final, que vamos a mostrar un poco más adelante, igual vamos a trabajar con render element, pero voy a sacar este denoiser ya cuando tenga muy claro qué es lo que pasa con el whip de mi trabajo, ¿sí? Entonces esto de aquí, yo sé que van a encontrar un montón de tutoriales que van a decir, sí, utilizo el denoiser, es muy bueno el denoiser, pero ya les indico para qué es bueno, ¿sí? Para quedar completamente claro, este es el ejemplo que va a pasar cuando trabajamos con el antes de trabajar denoiser y después de trabajar denoiser, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ver, lo que hace el denoiser es justamente como crea un filtro de suavidad y hace que se esconda un poco el ruido que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a verlo ya más claro en un ejemplo, pero antes de eso, como quedamos, voy a quitar un poco más bien lo voy a hacer invisible, ¿sí? Hago que el DOM sea invisible, ya, y listo, con eso lo tengo y renderizo. ¿Sí? Recuerden que justamente es un alfa que habíamos dicho. Si ven el alfa, podemos luego eliminar todo el fondo y no tengo problema. Y aquí podemos ver todo lo que se necesita, o más bien todos los render elements que utiliza el denoiser. Sí, acuérdense que el RGB color ya es como el render que ustedes están sacando, ya, pero por aquí al rato que termine esto va a salir un denoiser, ya que en algunos de los casos, como les digo, va a funcionar bastante bien. Yo creo que en este caso, por ejemplo, hay que tener muy claro qué es lo que pasa con las líneas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver si podemos poner un stop. Ya. Y voy a hacer un render element, perdón, un render región de esta zona de aquí. Más o menos, para que se pueda ver qué es lo que pasa con el denoiser. Muchas de las veces voy a tener que estar poniendo pausa para que el tiempo no nos coma, sino más bien para que puedan ir revisando, más bien para no pasar demasiado tiempo que vean el render, sino más bien ya el resultado. En este caso voy a dejar para que puedan revisar qué es lo que pasa con el denoiser y además está rápido el width, ¿ya? Y si ven, aquí hay un render effect. Entonces, el render effect, ¿qué es lo que hace? Si yo muestro aquí el render que tengo,
¿ya? Fíjense ustedes, aquí este es un ejemplo muy claro de lo que hace el denoiser. Justo en estos lados, lo que hace es como que trata de quitar el ruido y lo quita con una capa de suavizando, ¿ya? Y fíjense aquí tenemos esto que es muy claro, que vienen las líneas, pero de aquí para acá el denoiser hace que se suaviza el ruido, que está bien si ven en este caso hasta desapareció esta línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo suaviza y como es un cálculo matemático, o sea, no es como lo inteligente, dice, sí, existe una ranura y lo va a dejar ahí, sino más bien igual, lo suaviza. Entonces, eso es lo que suele pasar cuando se trabaja con este denoiser, ¿ya? Como les digo aquí, donde yo voy a anotar el denoiser, tal vez son en estos detalles, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, estos detalles chiquiticos, ahí es donde se va a anotar el denoiser, ¿ya? Vamos a seguirlo trabajando porque me sirve para un render, como les digo, de un whip de lo que quiero hacer. Ahora, notamos un poco el tiempo de render. Lo que voy a hacer es, recuerden, 1440 para los renders de aquí en adelante para poder presentar el KPI, ¿ya? Pero en este caso voy a trabajar con un render de 900 para que sea muy rápido lo que queremos hacer. Ok, una vez hecho esto, ya tenemos dado asimismo el HDRI, ya, el HDRI, voy a hacer que se retirice realmente todo, ya, y recuerden que podemos ir trabajando justamente con las herramientas que nos da el frame buffer. Aquí en este caso voy a trabajar directamente con exposición y balance de blancos. Entonces en exposición podemos ir viendo cuánto mismo quiero la iluminación que afecte al render, acuérdense, ¿ya? Esto que habíamos hecho, yo creo que podemos llegar a 0.1 por ahí. Podemos ir trabajando ya con este tipo de modificación y también podemos revisar, bueno, qué pasa con los balances. Acuérdense, entre más voy hacia el azul, se hace más cálido, ¿sí? Entonces en este caso quiero llegar al blanco, pero sin perder la gama de los azules que tengo en mi HDRI, y lo voy a mantener de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Mucho, por eso. ¿Listo? Entonces, acuérdense, cuando saca todos los efectos, el efecto resultado es el resultado del denoiser, y el RGB es nuestro original, ¿sí? Resultado, como les digo, en este caso no va a ser tan clarísimo el cambio que tenemos, ¿sí? No va a ser tan claro porque aún no vemos detalles, aún no vemos materiales y demás, pero para un render, como les digo, de iluminación, bastante bien. Listo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es comenzar a ambientar. Entonces, para ambientar, por ejemplo, yo quiero poner césped aquí. Entonces ustedes podrán ocupar el script que ustedes quieran trabajar. Pero en este caso yo quisiera trabajar, por ejemplo, con algo natural que viene en el mismo V-Ray, que se llama V-Ray Full. Entonces, para poder trabajar con ese V-Ray Full, lo que se debe de hacer primero es que esta malla editable, este polígono editable, tenga un mayor número de segmentos. Entonces, para eso lo que yo voy a trabajar directamente es ya con Turbo Smooth, ¿sí? Al momento que yo genero Turbo Smooth, se genera ya más segmentos del terreno. Hay un script que se llama Terrain también que les ayuda a hacer esto. En este caso ya está generado el terreno, entonces voy a trabajar con este Turbo Smooth. Y una vez dado eso, vamos a buscar acá una herramienta para poder hacer un V-Ray Full. Listo, vamos a dar un clic aquí en V-Ray Full. Sí, hay que dejar que lo analice, lo piense, y aparece aquí el V-Ray Full. Ya, fíjense, todos estos pelitos que aparecen aquí es el follaje que queremos lograr en escena. Entonces tenemos un montón de opciones. Si yo hago aquí el primer render, ¿sí? Lo que va a pasar, siempre pasa esto, lo que va a pasar es que primero va a renderizar la escena normal, ¿sí? Y luego de eso va a renderizar el V-Ray Full. Ahora, este V-Ray Full, se va a renderizar al último de toda la escena.
Entonces, en este caso, según lo que yo tengo, acuérdense que mi terreno es casi infinito y van a encontrar, por ejemplo, a ver, pongamos esto por aquí. Sí, fíjense, todo esto es del terreno. Entonces, en todo este lado, estoy haciendo que aparezca el Visual Pool. Sí, en todo ese lado, tanto arriba como abajo. Entonces, por eso, el tiempo de render es lo que va a subir, que va a subir un montón en realidad. Sí, si ustedes ven, aquí está el Visual Pool es como un sistema de partículas, ¿ya? Y aquí tenemos justamente cómo queremos trabajar con el Visual Pool, ¿ya? Aquí lo que yo voy a hacer es revisar un poco el tamaño que estamos trabajando aquí. Sí, voy a poner uno por uno. Se ven para ver en qué tamaño estamos trabajando. Si yo pongo 1 metro, que sería 100 centímetros por 100, ya, entonces esto nos da la idea de que quería revisar y completar de que estamos trabajando en centímetros. Entonces todo lo que estamos haciendo aquí es en centímetros. Entonces para eso voy a seleccionar Visual Pool, ya, y dentro del Visual Pool aparece, bueno, qué es lo que estoy seleccionando. Aquí tengo el plano y tengo el largo que tiene el Visual Pool, la distancia que tiene ese Visual Pool, y la gravedad justamente te hace esto. Fíjense ustedes la curva que tiene, ¿sí? La hierba, digamos, que estamos poniendo ahí, ¿sí? Es la curva que está teniendo. Yo creo que por lo general aparecen 3, podemos dejarlo con 2, ¿sí? El bend es en cambio lo que le hace mucho más fuerte a la curva, ¿sí? Sin curva, con curva, curva con curva. Entonces el bend creo que también podría llegar a 2, hasta 1,5 lo dejaría, ¿ya? Y siguiera trabajando. Aquí tenemos las direcciones, un poco el área, el file que tenemos y demás. De aquí lo importante es aquí todo lo que vemos aquí es cómo queremos trabajar con la textura, ¿sí? De ese Visual Pool, y aquí nos dice cómo queremos verlo. Si no queremos verlo en nuestro viewport, o queremos que aparezca con el máximo de pelos de 10.000. Entonces, si ponemos los 10.000 visualmente en mi viewport, me está diciendo cuántos van a salir, ¿sí? Entonces, esa es la manera de trabajar. Listo, entonces ya pusimos el Visual Pool, ¿sí? Recordando un poco, en este Visual Pool lo que tenemos es la altura que tenemos. El tuning quiere decir cuál es el grosor, ya. Bueno, ya vimos un poco. Lo que me interesa de aquí es esta parte de la distribución. Hay que tener muy claro cuánto queremos que se distribuya en nuestro polígono. Nosotros podemos poner que se distribuya 3, ¿sí? Como podemos poner que se distribuya 10 por área, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro cómo queremos que nosotros se distribuya. Ahora, no les recomiendo mucho que se distribuya, por ejemplo, a 10, porque ahí se va a comer mucho tiempo de render. Lo que os recomiendo es que por lo general dejemos como está. O si quieres trabajar por cara, también es otra, pero ahí te tengo que ir trabajando y viendo cuántas caras hacemos y cuántos pelos queremos tener en cada cara. Ahora, si ustedes ven todos estos el follaje que pusimos aquí, solamente es de visualización. Entonces solo esto veo en el viewport, pero para ver ya en lo real, pues tengo que comenzar a trabajar con render. Ahora, aquí tienes diferentes mapas que podemos crear. Yo he creado, bueno, más bien para crear algunos mapas, por ejemplo, vamos a utilizar este tipo de material dentro del V-Ray que se llama V-Ray High, ¿sí? Entonces con este vamos a trabajar nosotros, perdón, no es el V-Ray High, ya. Con este material nosotros vamos a buscar, por ejemplo, que sea brown matte para que tenga un acabado medio brilloso en algunos lados y demás. Y voy a trabajar, por ejemplo, dentro del diffuse. El diffuse voy a poner lo que es tierra. Entonces para eso yo he bajado ya unas imágenes. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen he bajado lo que es tierra y lo que es césped. Simplemente he puesto textura césped o gras y textura tierra. Aquí hay algunas que ustedes pudieran bajarse que tienen de muy buena calidad, pero tienes que registrarte. Entonces, si yo quiero bajarme aquí, me van a pedir registrar. En tal caso, como es un material sencillo, pues he buscado en Google
y simplemente recuerden, buscamos que sean imágenes grandes de la textura que queremos y revisamos los píxeles que se mantienen. ¿Sí? Entonces lo mismo hice con Grass. Puse Grass y bajé una textura, así mismo que sea una textura grande, y bajamos cualquiera de las texturas que ustedes pueden revisar ahí. ¿Sí? La que ustedes quieran. Entonces todas estas igual yo les estoy bajando, les estoy poniendo aquí en render exterior, que son estas de aquí, para que ustedes también las puedan tener. Este es el Grass que yo busqué y la tierra que estoy poniendo. ¿Sí? Entonces una vez hecho esto, simplemente venimos acá, buscamos el map. En este caso lo que hay que tener claro es que dentro del map, vamos a poner aquí un caso, ¿sí? Pues dentro del diffuse tiene que ir lo que es la tierra, ¿sí? Entonces busco tierra, más lo que quiera. Y luego de eso, aquí es importante, en transmisión, ahí sí tenemos que poner el graph que buscamos. Ahí sí voy a poner este. Entonces voy a tener esta textura, ¿sí? Una vez hecho esto, ¿dónde le doy textura? Al V-Ray Full. Entonces lo tengo presionado, lo selecciono aquí, ya lo tengo creado, y le he dado un clic a V-Ray Full y tengo la textura. Ahora, aquí voy a hacer algo que... ya. Fíjense ustedes, si yo tengo aquí y hago mi primer render, vemos el render y como pueden ver aquí ya comienza a salir el follaje que quiero generar. Ahora, si ustedes ven justamente en todo lo que es el cemento donde debería de estar, si se comienza también a meter el césped, hablemos, ya, entonces una manera de poder hacer un poco natural a esto es de la siguiente manera, ya, ustedes pueden revisar que aquí dentro del length, ya, dentro del V-Ray Full aparece el length, ¿sí? Y length, para poder hacer esto yo tengo que buscar esta textura, V-Ray Distance Text, ¿sí? Para buscar esa, igual vamos a V-Ray, ¿sí? Si ustedes ven aquí está V-Ray y ponemos la que es Distance Text. Una vez hecho eso, igual cogemos este V-Ray Text y ponemos, ¿sí? Como instancia, y luego de eso lo que tenemos que tener muy claro es cuál es la distancia que se va a separar. Como estoy trabajando en centímetros, voy a poner que separe 1 metro, y dentro de la distancia del full, y dentro de este far texture, aquí far color, aquí vamos a poner este material. En cambio, este material debe ser el general y buscar el noise. Sí, una vez dado aquí en el noise, lo que nosotros vamos a hacer es calibrar un poco el tiling, dejemos en 2, igual aquí tiene 2, para contar. Y lo que hacemos en este material, si ustedes pueden ver, tiene una opción acá, al último, que se llama Object. Entonces dentro de esos objetos yo puedo seleccionar qué objetos quiero que no les afecte el césped. Entonces en este caso yo pongo agregar y selecciono el objeto 1, pongo agregar y selecciono el objeto 2. ¿Sí? Entonces con esto lo que estoy haciendo es que al momento de hacer el render, hago que justamente los objetos seleccionados no tengan el césped que está montando en ese material, en ese objeto, ¿sí? Entonces es la manera de ir trabajando con el V-Ray Full, ¿ya? En este caso. Ahora, listo, entonces hemos puesto el V-Ray Full y hemos puesto un material, sí, más bien una luz, una DOM, y nada más hemos hecho en esta escena, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es generar ya un render, ¿sí? De toda esta parte con V-Ray Full, y lo que voy a poner es justamente el fondo, ¿ya? Entonces, para generar el fondo, nosotros podemos trabajar directamente desde acá. Recuerden, puedo presionar el número 8, y en el environment es donde yo puedo trabajar un fondo, ¿sí? Aquí pongo bitmap, voy a ver si me puedo descargar uno. Ya he buscado este fondo
y lo que he hecho es bajar dentro de la carpeta, ¿sí? Y pongo este cierre. Ya aquí va a aparecer. Si ustedes quieren pueden presionar al B y mostrar cómo se va a ver el fondo. Simplemente ya dejarlo el render environment, ¿sí? Amplitude. ¿Sí ven? Entonces aquí ya va a indicar cómo está el fondo que yo quiero trabajar. Entonces esto va a depender de cómo queremos hacer. Entonces hasta ahí lo que voy a trabajar un poco es quitar, más bien voy a ocultar el V-Ray Pool. Ya, y este V-Ray Pool es el que voy a ocultar, ¿sí? Para temas de renderización, porque si no vamos a demorar demasiado. Entonces voy a quitar esto y voy a volver a renderizar, ¿sí? Entonces aquí está justamente el tema de cómo quiero que salga el fondo. Acuérdense que hay una exposición, ¿sí? Entonces es lo que estamos trabajando hasta ahora. Acuérdense que si queremos dar un poco más de fuerza a lo que son las sombras, ustedes pueden ver aquí tenemos de sombras, y queremos dar un poco más de fuerza, pues podemos trabajar con el V-Ray Zoom, ¿sí? Para trabajar con el V-Ray Zoom, lo primero que tenemos que ver es hacia dónde están las sombras, ¿sí? En este caso ya tenemos una idea muy clara. Aquí ya me indica cómo está dando la sombra, y lo que hago es ubicar un solo V-Ray y V-Ray Zoom, ¿sí? Si yo pongo este V-Ray Zoom, acuérdense que tenemos estas dos opciones. La una, que quiero eliminar el HDRI, que en este caso no quiero hacer eso, ¿sí? Lo que se hace ahí es, vamos a usar este sol, ¿sí? Y vamos a revisar con el render. Si ustedes recuerdan, el V-Ray Zoom es bastante fuerte, intensidad. Por lo general bajamos a punto 1 simplemente para que nos ayude a tener esta sombra, ¿sí ven? Ya vemos que sigue siendo muy fuerte. Igual vamos a bajar un poco más. Vamos a cancelar aquí, poner en 0.1 y ya. ¿Sí ven? Ya comenzamos a trabajar con ese sol. Hasta ahí yo pienso que sigue siendo demasiado fuerte para lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces ahí ya comenzamos a jugar un poco con el HDRI y el V-Ray Zoom, ¿sí? Acuérdense que en este caso, si el V-Ray Zoom está peleando aquí con el HDRI, se ve mucho mejor las sombras que tiene el V-Ray Zoom, todo lo demás. Entonces si es que ya tengo demasiada fuerza como es ahora, el caso lo que tengo que hacer es, dentro del HDRI, bajar un poco su intensidad. Acuérdense, esto de aquí si es que queremos tener ese efecto. Si es que no, tranquilamente con el V-Ray Zoom sí podemos generar ya algo, o solamente con el HDRI podemos generar algo, ¿sí? Si ustedes ven, esa es la fuerza que comenzamos a tener ya con el V-Ray Zoom. Ahora, recuerden que también si yo quiero puedo apagar, ¿sí? Y solo voy a iluminar con el V-Ray Zoom. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? El V-Ray Zoom está tomando también el environment, ¿sí? Como parte del sol, ¿sí ven? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Aquí lo que simplemente fue voy a trabajar con el V-Ray Zoom. Entonces que hago esto, por ende voy a tener que darle mayor fuerza al V-Ray Zoom, porque está muy bajo, ¿sí? Entonces aquí está la fuerza, si ven, yo puedo llegar a 1,
y puedo renderizar. ¿Sí ven? Y como ya solo está el V-Ray Zoom, desde aquí puedo calibrar, bueno, cómo quiero que se vea esto. ¿Sí ven? Yo quiero que se vea un poco más azul, el blanco. Ya, si ven que el sol está demasiado fuerte aún, se puede llegar a 0.5, pienso que puede ser una buena opción. Si ven, y funciona mucho mejor. Cómo golpea el sol, cómo está funcionando, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al V-Ray Zoom. Listo, en este caso, para no olvidar, siempre cuando trabajamos con el V-Ray Zoom, tenemos una opción aquí que dice Size Multiplicador. Este Size Multiplicador, ¿cómo funciona? Ustedes ven aquí, fíjense la nitidez que tiene la sombra que está proyectando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner aquí en región. Sí, pues esta parte. Vamos a hacer aquí. Sí, ¿qué es lo que pasa? Si aquí yo pongo el Size Multiplicador en 3. ¿Sí? Lo que hace en este caso es vamos a hacerlo acá para que puedan ver, sí, que lo tenga muy claro también. Renderizo esto. Sí, fíjense, en 3, fíjense, esto fue en 1, esto fue en 3, y voy a poner otro. ¿Qué es lo que pasa si aquí pongo en 10? Sí, fíjense cómo comienza a ser no tan nítida la sombra. ¿Sí? Entonces que yo aquí, digamos que en este caso, quiero lograr un 50%. ¿Sí? Si ven, aquí voy a llegar a 50 unidades y renderizo. Fíjense en este caso, la sombra se difumina. Entonces también aquí tenemos que estar muy claro cómo queremos trabajar nuestro render y a qué nivel queremos ir. Yo sugiero que máximo trabajen en 10, ¿sí? Y con eso pueden tener algo como lo que está pasando aquí, pero si quieren que sea mucho más fuerte, recuerden, podemos llegar así mismo al 1 y listo. Con eso podemos generar la intensidad que tiene la sombra, ¿sí? Entonces ese es otro parámetro que hay que tener muy claro dentro del V-Ray Zoom, ¿ya? ¿Que puedo trabajar sobre el V-Ray Zoom o sobre HDRI? Sí, pero en este caso vamos a hacer el render que estábamos hablando, el exterior, interior y el close-up. Sí, el exterior también, mucho ojo, el exterior hay que hacerlo nocturno también. Sí, entonces en este caso y podemos trabajar con cualquiera de los dos, pero para esta práctica vamos a trabajar con HDRI y con V-Ray Zoom. ¿Okay? Entonces para eso vamos a volver a lo mismo. ¿Sí? Por aquí debe estar, perdón. Lo que hago es prender y este sol estaba muy fuerte, lo voy a bajar nuevamente. Estamos trabajando con el multiplicador aquí, dejarlo en 1 y no me voy a olvidar de presionar el 8 y hacer que funcione este cierre. ¿Sí? Y cambiamos un poco también la intensidad de esto. Voy a prender el front buffer y voy a trabajar esta exposición, ¿verdad? Perdón, la exposición está en 5 y esto es lo que cambiamos, la temperatura. ¿Sí? Entonces por ahí podréis ver. Una vez hecho esto, si yo renderizo ya todo, vamos a tener algo como que subido ahí. Ya, ¿qué es lo que está pasando con el fondo? Sí, el fondo, como tenemos nivel de exposición y tenemos una luz, está siendo afectada también por el fondo. ¿Ya? Entonces ahí las dos opciones. La una, o corregimos el color de fondo,
¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a apagar los focos y mismo acá y ponemos este fondo aquí. ¿Sí? Entonces aquí podemos ya irnos directamente a la opción. Entonces esto lo podemos cambiar directamente con el arco. Venimos acá al arpa, igual fíjense que deja de aparecer el fondo y podemos cambiar ya en postproducción. Entonces eso es lo que me interesa aquí, es que quedemos muy claros en cómo estamos iluminando y cuáles son las intensidades. Ustedes ven, en este caso voy a hacer un render ya con el césped y va a ser hagamos un render ya con el césped poniendo en buenas calidades la parte que vamos a trabajar siempre en 1440 y vamos a trabajar también dentro del V-Ray con estas opciones. ¿Sí? Lo mismo acá, que es el 0 y render element enhancer alpha, ¿sí? Y ponemos los render element que habíamos conocido. Entonces aquí el que es primordial es el extra text. Entonces acuérdense, para trabajar el extra text lo que tenemos que hacer es en textura ninguna buscar el V-Ray Gate, ¿sí? V-Ray Gate y este V-Ray Gate ponerlo acá también, ¿sí? Entonces como V-Ray Gate vamos a poner 6 centímetros, dejamos el 50 y listo. Lo que voy a hacer aquí es mostrar rename y voy a buscar el plano 1. Entonces buscamos aquí, como le guardamos con el nombre del césped que está dentro del plano 1 y mostramos esto. ¿Sí? Con esto debe de aparecer acá el V-Ray Pool, va a ponerse y vamos a repetir. Voy a poner el stop aquí y vamos a mostrar toda la escena que se ve de nuevo. Y listo, como podemos ir viendo, sí, ya el render que estamos sacando en este momento, podemos ir viendo ya el césped como hemos armado con la textura y todo lo demás. Entonces para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces la manera de trabajar, tal vez aquí si ven el momento de poner la textura hay que aumentar un poquito más este distanciamiento de la textura del césped, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tal vez hay que cambiar un poco el grosor del césped, hacer un poco más pequeño, más fino, ¿ya? Pero es lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Entonces eso pasa con el exterior. Acuérdense que pueden trabajar con el script que ustedes quieran. Sí, fíjense que aquí hemos logrado que sea muy fuerte la sombra también, y la sombra que nos está dando a través del sol que pusimos, igual acá, ¿sí? Eso no pasaba si dejamos solo el HDRI. Entonces por ahí es lo que tenemos que ir trabajando, lo que es el exterior. Ahora, dentro de la carpeta que les voy a pasar también van a encontrar un Archimodel. En esos Archimodel vamos a encontrar un montón de V-Rays de árboles, ¿sí? Entonces aquí están estos árboles de aquí. Bueno, más que un montón, estamos yendo a hacer los del 56, los que nos interesan, desde el 56 hasta el 60, me parece que va a ser, ¿sí? Entonces estamos yendo a trabajar con estos de aquí, con el 56, con el 57, con el 70, ¿sí? 57, 56, 60. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, para podernos ubicar, con esto ya saben, para podernos ubicar, voy a poner esto aquí, se acabó, ¿ya? Y para ubicarlos, simplemente es cuestión de hacer merge. Entonces, tenemos acá, importa esto, ya han hecho ustedes en el interior. Y lo que quería hacer es justamente, aquí está,
y sí, el 56. Este, ok, todo ok. Sí, y comenzamos a ubicarlos. Sí, muy claro para que se pueda ver qué es lo que pasa. Ahí, sí. Entonces, uno de los trucos cuando trabajamos esto es el hecho de poderlos mover, ¿sí? Podemos decir la referencia que queramos, girar un poco para que no sean los mismos. Acuérdense que parte del realismo es justamente tener esa variedad. Por eso vamos a coger los tres árboles, ¿sí? Ubicarlos donde son, que no queden volando, ¿sí? Y también ir viendo qué es lo que pasa con mi render. Entonces, lo que quería indicarles aquí voy a hacer un ejemplo solo con ustedes. Y si yo tengo otro acá como referencia, pero que sea más grande y exigir un poco de esta manera. Sí. O sea, que este es el otro que estamos poniendo, más o menos estamos viendo así. ¿Ya? Y aquí viene justamente la parte suya, la que habían investigado. Como a esto de aquí hacemos proxy. Listo, entonces recuerden, para hacer proxy, igual, podemos esto convertir en mesh, perdón, ya está el polígono, dentro del polígono vamos a poner un attach, ¿sí? Dentro de ese polígono también el otro attach, que se mantengan los materiales y todo listo. Se ha hecho uno solo. Una vez hecho esto, ¿sí? Clic derecho, re-export, ya saben, ustedes mismos investigaron esto. Vamos a poner árbol 1, en donde vamos a guardar ese árbol 1. Vamos a poner en este caso también dentro de lo que estamos haciendo en el escritorio. ¿Sí? Save. Listo, tenemos como árbol 1 y aquí está que se crea automáticamente proxy que nos muestra solo el 30% en nuestro archivo. Sí, una vez hecho esto, vamos a este y ahí sí podemos eliminar. O sea, recuerden que cuando hacemos esto el archivo va a comenzar a pesar un poco más, pero lo que me interesa es generar justamente esa naturaleza que se tiene en este centro. Ya, entonces como podemos ver aquí, el inconveniente que estamos viendo es justamente el material. Entonces no se olviden de eso. Igual podemos ir aquí y veníamos a ya configure direcciones, ponemos aquí externa y aquí es donde agregamos. Y en esta de aquí buscamos justamente render exterior, volumen y texturas. Separar, dispar, agregar y dispar. Y con eso, ok, renderizamos. Listo amigos, amigas, ha terminado el render. Como pueden ver, aquí está la parte de vegetación y la parte del V-Ray Flow. Ya, los proxies que están funcionando bastante bien, ¿sí? Se ha puesto ahí. Ahora lo que vamos a hacer aquí es la última parte, es justamente ya vimos cómo poner esto, cómo poner los árboles y quería indicarles una de las últimas. En el archivo que ustedes tienen, ya en este caso voy a eliminar, o más bien voy a esconder el Full. Ya, el Full con el plan. Grupo y voy a poner ya, una vez hecho eso, ya,
o no escribir. Voy a poner lo que está así mismo oculto. Césped. Y ya, esto de aquí. Vamos a poner agua. Play. Compacta justamente el piso, quiero indicar acá. Listo, entonces vuelve a generar justamente este piso que ya está dentro del mismo archivo y lo que es el agua, ¿ya? Aquí está lo que es el agua y el piso como tal, ¿ya? Tenemos ahí muchos grupos, queremos poner un open, seleccionar solo el agua, está solo el agua. ¿Ya? Hemos puesto un plano también que está por debajo de esta agua, justamente para que no se vea nada, más bien que existe un fondo, ¿ya? Y listo. Ahora, para generar esa agua, lo que está hecho en este caso es lo siguiente. Primero, dentro del diffuser trabajamos con un color así mismo, azul. Ya, el reflect estamos diciendo que todo se refleje y el refract también que todo sea reflectivo. Sí, a la final es como un vidrio. Pero aquí estamos trabajando con un faro. Sí, un faro donde hemos puesto justamente que se trabaja mediante Fresnel y nada más. Ya, con eso estamos logrando un agua completamente lisa. Y en el bump, que ustedes pueden ver aquí, tenemos un bump que lo que hace es justamente dar esa rugosidad al agua. ¿Ya? Entonces recuerden que en el bump por general trabajamos fractal, si queremos hacerla más pequeña, ¿sí? Trabajamos aquí, está el tamaño, a 2, 1, ¿ya? Y lo que hago aquí es ya generar justamente un render, ¿sí? He hecho estas modificaciones, ¿sí? Para que se pueda afectar directamente al refracto. Recuerden que también aparece el POG. En el POG Color yo manejo un color acá que también está dentro de la gama del azul, ¿sí? Para que se pueda observar. Y listo. Con eso de ahí trabajamos, si ven, el refract color, el bump, el noise. Con eso puedo generar lo que es el agua aquí, ¿sí? Una cosa. Si renderizamos aquí, lo que hice, estoy quitando el césped, ¿sí? Aquí he quitado el césped para poder ver qué es lo que pasa solo con el agua. Voy a poner un render solo del agua. Y luego puedo renderizar con el césped que habíamos puesto. Bueno, no pasa eso. Ahí estamos. Sí, quiero renderizar solo el agua para ver cuál es el detalle que tenemos. Como les digo, aquí en este caso ya va a comenzar a sufrir la memoria RAM, ¿sí? Porque en realidad estamos manejando algo muy grande, ¿sí? De 2500 por 1406, justamente para ver los detalles que nos genera este render y el agua que queremos lograr aquí. Entonces queremos justamente generar rectos tipo lago, laguna y poner el agua. Ese material igual, al momento de que yo grabe el archivo, se va a pasar ese material, pues también lo van a tener. Y lo que me interesa es que revisen cómo se va generando el agua. Listo, fíjense aquí cómo va avanzando y podemos ver el agua que está, se va a ver mucho mejor ya cuando tengamos justamente el tema del césped, ¿sí? Pero el agua que estamos teniendo aquí es muy interesante, la textura. Sí, la textura que estamos generando está bastante bien. Entonces, una vez hecho esto, revisado, aquí está justamente las sombras que está generando los brillos, sí, que está generando esta agua. Con eso, creo que le voy a hacer un pequeño cambio, le voy a bajar un poco la tonalidad del azul del fondo,
y voy a llevar un poco más hacia el gris para que no se vea tan azul esta agua, así no tan natural. Y nada más, es lo que voy a hacer. Y también voy a poner de una vez lo que es este césped aquí, tal cual habíamos visto del anterior. ¿Listo? Entonces igual voy a paralizar esto y seguimos grabando ya cuando tengamos el render para poder revisar. Entonces para hacer eso simplemente vuelvo a aparecer el Visual Pool, sí, como pueden ver aquí, y aquí donde dice encontrar recurso del objeto, en vez de plane 1 voy a dar un clic aquí y voy a seleccionar lo que es el nuevo piso, el nuevo plane. Pues una vez hecho esto, aquí se va a demorar un poco porque lo que va a hacer el programa es justamente poner todo ese Visual Pool dentro de este plano. Una vez hecho eso, simplemente presiono F9 y comenzamos de nuevo a renderizar. Entonces, como les dije, lo que voy a hacer es detener ahora el video para esperar un poco, más o menos está demorando unos 10 minutos. Entonces luego de eso mostraré cuál es el render de esta propuesta. Sí. Listo amigos, entonces como pueden ver este es el resultado que se tiene del césped, ¿sí? Con el piso, con el agua justamente que se hizo. Hice una modificación en el bump, sí, originalmente el render anterior estaba así. Sí, con el tema del agua, pero aquí tenemos un inconveniente porque el agua estaba demasiado arriba. Entonces lo que hice fue modificar un poco esta geometría para lograr algo como esto simplemente en el agua. Sí, entonces como pueden ver, este es el cambio, sí, el agua que queremos lograr y demás. Aquí hay una cuestión ya de ver cómo mismo queremos generar y demás. Podemos hacerle que el agua sea un poco más transparente, que también se lo puede lograr. Pero ahora, justamente por el tema de lo que queremos lograr, me parece que está bastante bien. Hay ciertos errores de la geometría que vamos a modificarlo ya en postproducción. ¿Sí? Ya tenemos las dos bases, ¿sí? Tanto este render como el otro, el cual se modificó. Hemos hecho algo bastante tosco, grosero, para poder entender cómo funciona el Visual Pool y el agua como tal. ¿Sí? Ahora, quiero indicarles un poco cómo hacer esto de una manera nocturna, pero para hacer esto, ya por los tiempos de render que me está dando, si ustedes ven, aquí me he demorado alrededor de 19-20 minutos, sí, el render. Entonces lo que voy a hacer en este caso es trabajar sin este Visual Pool. ¿Sí? Miren, el tiempo de render nos está dando 27 minutos, 18 minutos, ¿sí? Entonces ya es demasiado para poder generar. Claro que estamos con una calidad de 2500 por 1400, pero para el resto de render, para hacer la parte nocturna, la voy a hacer simplemente sin el Visual Pool, ¿sí? Entonces para eso lo único que vamos a hacer es, bueno, en este caso voy a eliminar, voy a poner Ctrl Z y voy a guardar, ¿sí? Voy a guardar esta escena para poner render diurno, ok, y así para poder borrar, voy a borrar lo que es el agua y el piso. Listo, entonces elimino lo que tengo acá, hasta el plano de acá, y puedo mostrar si lo que me interesa en este caso va a ser plano y el plano. Voy a quitar el césped para poder chequear.
y listo. En este material voy a poner algo parecido a lo que está pasando aquí. Ya, voy a poner un material parecido, listo, y aquí en el diffuse lo que voy a hacer es copiar este material de la transmisión, copiar dentro de este diffuse, pegar, ¿sí? Y con esto le voy a poner al material que tengo acá, ¿sí? Como pueden ver, es lo que me interesa, generar ese material, ya, y puedo comenzar a, ya saben ustedes, a poner a través del WMap, o si quieren directamente voy a trabajar del TV, que yo creo que con 4 funciona bastante bien, y voy a dejar tal cual, simplemente para simular lo que queríamos hacer al inicio, ya. Entonces todo está antes, lo primero que debemos hacer es trabajar directamente sin el sol, o sea, si es que es nocturno, ya no necesitamos el sol, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces en este caso voy a eliminar también el cielo, ¿sí? Voy a dar un clic, se va al cielo, y el HDRI es este de acá. Entonces lo que voy a hacer es mostrar el HDRI un poco para recordar cómo estaba. Pongo que ya no soy invisible, use y renderizo. Ya, está renderizando, voy a quitar esto, he bajado un poco la calidad, ¿sí? Para poder ya ver el conjunto. Ya ahí está el HDRI, todo lo que queremos lograr. Entonces, listo, vamos a continuar. Una vez hecho eso, cambiaré justamente el HDRI. Ya podemos ocupar uno que es un poco más oscuro y para resaltar, ¿sí? En este caso voy a buscar, como ven aquí tenemos algunos también que podemos ocupar estos cielos, ¿sí? Cielo que está un poco más opaco, y es lo que podemos mostrar acá y renderizar, ¿sí? O sea, podemos ir ocupando ya diferentes tipos de cielo según lo que queramos, ¿sí? En este caso si ven, otra de las cosas que está pasando es no olvidar que nuestro HDRI está puesto también en exposición, ¿sí? Esta exposición donde sea. Aquí tenemos un overall, le voy a poner en 1, ¿sí? Con eso no puedo bajar a 0.5 también. Voy a usar esto, listo, nota C y renderizar. Bien, si ven sigue siendo demasiado fuerte, entonces lo que voy a hacer es bajar un poco más de este, ¿sí? Tranquilamente que llegue al 1.5, hasta más pusiera 0.5, ¿sí? Revisar de nuevo y revisamos. Aquí sí debe ser ya una iluminación casi nula, ¿sí? Para lo que estamos haciendo. En este caso tenemos que ya comenzar a encender luces, sí, o si no podemos buscar otro HDRI, ¿sí? Entonces me parece que este puede ser un buen punto de partida para lo que queramos hacer, o tal vez incrementar un poco más de intensidad. Mucho ojo que es lo que pasó aquí, ¿sí? Puede ser variado también. Recuerden ustedes que me parece que ya les pasé también un HDRI que es nocturno completamente como este de acá, ¿sí? Entonces lo mismo, lo que pasa ahí es que hablamos hace un rato, puede ser que la intensidad de la luz blanca que parece, o la roja, genera demasiado brillo aquí. Entonces fíjense, aquí está justamente la luz blanca, lo que hablamos. Es un buen HDRI
nos está dando iluminación ya blanco, un poco rojizo, como podemos ver acá. Y entonces con cualquiera de las dos podemos trabajar. ¿Sí? En este caso voy a trabajar con este HDRI, me parece que es mucho mejor. Fíjense ustedes cómo he bajado la resolución, pero está funcionando bastante bien. Tenemos esta tonalidad que le da cierto brillo. Fíjense también cómo nos ayuda a ambientar la escena. Si no tuviera nada de los árboles y demás, pues esto pasaría casi desapercibido y si hubiera demasiado el HDRI. En este caso me está ayudando un montón. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes cómo es el final. Ya tenemos tonalidad roja que está funcionando aquí. ¿Sí? Nos está generando una sombra justamente en la luz. Tenemos tonalidad blanca. ¿Ya? Y eso nos da gracias al HDRI. Justamente como les había dicho hace un rato, es un buen HDRI. Tenemos esto. Sí, entonces toma estas luces blancas, está iluminando la escena, y estas luces rojas está iluminando la escena. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es trabajar directamente ya sobre el modelado. Ustedes pueden ver, aquí tenemos el modelado y para poder mostrar un render nocturno necesitamos obligatoriamente ver las ventanas. ¿Sí? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es ponerle un material a esas ventanas. Entonces listo, para dar este material vamos a poner justamente el difuso en negro, el reflect casi negro, ¿sí? Y el refract en blanco, completamente en blanco. ¿Sí? Dado esto podemos ver, no olvidarnos también que sea un render reflection. Y listo, y estoy sacando un render justamente de este vidrio para poder chequearlo antes de. Fíjense que tengo unos reflejos, estamos viendo el interior de la escena y nada más, está funcionando bastante bien este vidrio como tal. No olviden que esto también es algo primordial al momento que hacen el render diurno, porque también va a reflectar todo lo que está pasando en el HDRI. El siguiente paso aquí, amigos, es poner iluminación. ¿Sí? Para iluminar esto simplemente vamos a poner iluminación de esta manera. ¿Sí? Esta es la escena y lo que vamos a poner es iluminación de abajo hacia arriba en esta parte. ¿Sí? Entonces lo que hago es ir a la vista superior, pongo una luz, ¿sí? Una plane, está bien, y lo ubico aquí. Una vez hecho eso, muevo un poco, pero se me olvidó girar. Voy a activar el angular y con esto giro ya los 180 grados que necesito. Ubico mi luz simplemente para que la cámara no lo pueda ver como pueden estar. Chequeando aquí, reviso las opciones. En este caso no podría ser tan alta, me quedaría igual con 1 y comenzar a hacer entonces pruebas. Aquí. Como podemos ver, en este caso es demasiado intensa la luz. Lo que voy a hacer es poner este render y voy a bajar esta luz a punto 1, creo que puede ser una buena opción. Y nuevamente renderizamos esa región. Como podemos ver en este caso es mucho mejor la iluminación. ¿Sí? Tal vez bajar un poco más y nada más. Lo mismo vamos a hacer abajo en estos pisos. Listo. Entonces ya teniendo esa iluminación, yo creo que para esta escena voy a tener que bajar un poco más hasta el 0.75 y lo mismo va a pasar en los dos pisos. ¿Ya? Entonces con esto puedo bajar la misma luz. El propósito un poco es que no se vea esta luz, ¿sí? Al momento de generar el render. Entonces por ello las opciones van a ser en este caso que sean invisibles.
Lo mismo en el caso de acá. Ya, lo que voy a hacer en esta luz, voy a bajarla un poco más, creo que va a funcionar así, ¿sí? Y lo mismo va a pasar acá. Voy a quitar esto para poder ver de manera la iluminación en el otro piso. Y simplemente estoy escalando la luz de una manera muy rápida de hacer esto. Acá, utilizo el LED y luego lo pongo en el piso. ¿Sí? Aquí tenemos las iluminaciones, como 6. Vamos a dar frame buffer para poder hacer ya un render total. Sí, voy a quitar región y voy a retirar. Pero esta cámara no, sí, pero 6. Listo, entonces comienzo a renderizar ya la escena. Como podemos ir viendo, ya se ve nomás en el like aquí cómo se ve mejor con las luces encendidas. ¿Sí? Las 3, lo que ahí tenemos que ir trabajando es un poco en generar luces ambientales. ¿Sí? O sea, ya tenemos el interior iluminado, que se ve bastante bien en este caso. Tal vez tenemos que trabajar con luces IES, ¿sí? En algunos segmentos. Ya lo que me interesa es justamente esto que pueden ver. ¿Sí? Como la luz simplemente ilumina el espacio, así como una luz ambiental, para de contar. ¿Ya? Y lo que me interesaba también es, por ejemplo, hay que hacer un trabajo extra en el caso de que tengamos alguna luz que se ve, ya como por ejemplo en el segundo piso se va a ver el cielo raso. Entonces ahí va a ser necesario poner luz para que se pueda interpretar de que está encendido. Acá en este caso ya no, porque ya está iluminado la planta baja. Tal vez yo pusiera algunas luces 10 en este sector y lo mismo acá. Y de ahí, para que ilumine un poco la parte exterior de esto, voy a poner un poco de luces aquí a través de, como si fueran lámparas pequeñas. Otro cambio que vamos a hacer es poner la luz que sea un poquito amarilla, ¿sí? Para que esté ajustando ese tipo de tonalidad que queremos. Y un poco voy a bajar la iluminación del environment. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando hasta aquí. Ya de las iluminaciones que estamos teniendo. Y vamos a hacer lo que estamos diciendo ahora. Entonces estamos pause aquí. Tenemos las luces puestas. Como le dije, el primer paso es poner un color hacia el amarillo, un poco nada más. ¿Sí? En teoría deberían estar todas las luces hacia el amarillo porque puse constancia. Luego de eso voy a trabajar en V-Ray, en el environment. ¿Sí? Este color es el que voy a manejar un poco. ¿Sí? Este environment es el que voy a activar y voy a poner un color al azul, casi llegando al color más oscuro de ese azul. ¿Sí? Simplemente va a ser como una luz de apoyo aquí. Entonces aquí quería generar una región para que se pueda ver el cambio. Ya, entonces si ven que el environment lo que hace es un poquito más oscura la escena, ya, pero comienza a ocupar tonalidades del color azul que pusimos en el environment. ¿Sí? Si ven, en este caso podríamos nosotros pensar en generar un environment que vaya a 2. ¿Sí?
es simplemente le estamos ayudando a la escena que sea un poco más oscura con el environment. Listo, yo creo que podemos llegar hasta un 3 o 4 y para de contar. Listo, entonces aquí pusiéramos los 10. Puse 10. Autobrida. No utilizamos el autobrida, así que más bien. Voy a trabajar con este elemento que tenemos aquí. Selection, top, mejor desde la vista frontal. Y voy a trabajar entonces 10. Sí, recuerden que tenemos que tener que ser casi recto esto. ¿Ya? Y voy a bajarlas un poco. ¿Ya? Ustedes recuerdan, las luces IES tienen un formato IES que tenemos que trabajar. Entonces en este caso ya les había pasado el archivo en realidad para que puedan trabajar IES. Y aquí voy a poner, se acuerdan que trabajamos con algunas que tenemos aquí 29, 30. Voy a trabajar con esta. Sí. Voy a poner así mismo selection, top, 3, ver hasta dónde quiero que golpee ese 10. Voy a meter un poco hacia la ventana. Sí. Voy a volver a la frontal, revisar que no quede metida tampoco ahí. Sí. Eso es lo que está pasando con 10. Sí, podemos trabajar en ese punto. Y en esta de aquí habíamos quedado sigo revisando. Ya. Estamos en esta y vamos a generar un cambio aquí, Ray Light, de una manera de plano. Voy a quitar la autobrida y lo voy a poner un plano pequeño. Acuérdense que siempre decimos que trabajemos con medidas reales. Voy a poner que sea de 10 por 10, algo muy general, que se puede explicar. Listo. Vamos al front y estos son los que movemos. Sí, eso es simplemente para que muestre como si la escena estuviera prendida. Bien. Como si la escena estuviera prendida y vamos a trabajarlo también algo muy bajo. Y hasta aquí sí podemos trabajar con un color un poco más de al blanco. Y esto es lo que vamos a repetir en instancia para poder ver cómo nos sale la escena. Sí, yo creo que con unas 4 curvas estamos bien. Listo. Ahora, una vez hecho eso, revisar que esté dentro de del piso que queremos. Listo. Luego podemos C. La I es que puse se me acaba de perder. Entonces voy a tener que mover un poco aquí. Voy a hacer una copia de esto. Asimismo voy a poner algunas copias. Esta vez que no nos quede la quinta. Para todo. Creo que lo ideal puede ser que estas 10 a lo menos los pilares. Sí, estas 10 a lo menos los pilares para que tenga donde reflejar. Y listo. Ahora sí puedo renderizar solo esta parte de aquí. Veamos qué es lo que pasa.
como podemos ver aquí la iluminación está demasiado pegada al borde. Lo que voy a hacer es retirarme un poco y que siga indicando acá abajo. Sí, y lo demás creo que está funcionando bastante bien. Entonces lo mismo, voy a seleccionar cada una de estas. Ya, y en Y nos vamos a salir un poco. ¿Sí? Como esto estamos haciendo que no sea tan marcada esa cono de luz, como pueden ver en este caso. Sí, igual sigue siendo muy fuerte la luz, entonces creo que vamos a bajarle un poco el poder. Entonces aquí, bueno, como todos son las mismas y están en distancia, el poder podemos bajarlo aquí. Podemos llegar tal vez a unos 500, podemos. Que sea sutil, no sea muy fuerte. Sí, algo como lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, lo indispensable también es que se muestre de dónde es la procedencia de esa luz. Sí, entonces creo que por ahí puede ser. Tal vez le voy a bajar un poco más, que llegue a unos 300 y listo. Sí, esa es la manera de ir trabajando, se ven poniendo justamente, y es lo que no tenemos que olvidarnos, es indicar de dónde está saliendo esa luz. O sea, yo puse que la luz, pero la idea es que yo la muestre desde dónde está saliendo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos adentro, acá afuera. Listo, entonces para esto voy a escoger un V-Ray de una manera de disco. ¿Sí? Estoy en la vista superior. Y voy a poner aquí esa luz. Sí, justamente donde quiero. Entonces esto, en la frontal, debería estar muy abajo. Sí. Y es lo que movemos hacia acá. Lo ubico de donde quiero que salga esa luz. Revisamos el rango. Sí, a ver si pusimos 0.5. 5, igual que si en luz nos lleve hacia el amarillo. Igual, en esta luz también les voy a poner que nos lleve hacia el amarillo, sí, para poder notar mucho mejor la parte del centro. Una vez con esta luz, lo que hago simplemente igual, si lo copiando con distancia. Con distancia y hacemos nada. Tenemos que ubicar aquí, eso quiere decir que la segmentación está igual. Y listo. Aquí tenemos la luz, esto ubica acá. Sí. Aquí le hemos puesto la luz, lo ideal es que pongamos el foco y todo lo demás como debería estar, pero eso es lo que queremos mostrar en este caso. Listo, igual, un render solo de esa zona. Interesante de ahí es justamente que se vea de dónde está saliendo esa luz. Sí, se ve interesante que aparezca este puntito de aquí. Porque con esto estamos indicando hacia dónde. Y lo que me olvidé es cambiar el poder de la 10. Que sea 300 y va a funcionar mucho mejor. ¿Sí ven? Entonces así es como vamos a dar este render nocturno. Lo mismo vamos a hacer acá abajo. Vamos a dar este color que queremos y aparte vamos a trabajar un poco. Yo creo que cuando vamos haciendo esto de iluminación, en algunos sectores ya se comienza a iluminar más el seno y todo lo demás. Entonces para ello creo que podemos trabajar un poco el HDRI. Sí, pero ahora lo que quiero hacer es ver cómo me quedo con el resto de la escena, con todos estos detalles que queremos lograr y listo. Vamos a poner, como les digo, acá, aquí y vamos a generar iluminación extra como en el jardín. Una vez hecho esto, bueno, el resto es copiar. Sí, vamos a hacer un cilindro. Ya, este cilindro se va a ocupar la autoridad. No importa, lo que quiero es que este radio sea de
punto 5, revisemos mod del 5, ya. Estamos haciendo el ancho, vamos a hacer que sea de 1 metro de alto, sí, un poco menos, vamos a dejar 50 centímetros. Es esto lo que estamos haciendo, sí, y lo que voy a hacer es copiar, vamos a hacer los parámetros de iluminación, como copia, esto que no te mida más de 10 centímetros, hasta 15 lo podría poner, sí, y un poco más pequeño, ya, de esta manera. Si ven, eso es lo que estamos haciendo con los dos, estamos haciendo un poste de iluminación, ya. Si ustedes quieren tener un poco más de realismo a esto, pues seleccionamos aquí, hacemos insert, sí, y luego hacemos un extrude, esto para dar ese detalle, ¿sí? Sí, igual voy a poner el material el blanco, pero este de aquí es el que me interesa. En este caso, acuérdense que vimos también cómo generar un V-Ray light, ¿sí? Entonces este V-Ray light lo puedo poner directamente acá, ¿sí? Para que brille con V-Ray light, y le voy a poner un color igual al amarillo, ¿sí? Ya. Entonces está este V-Ray light y todo lo que queremos aquí. Entonces esto lo vamos a ir ubicando aquí. Con todo el material, lo que voy a hacer un poco es ubicarlos aquí, que esté un poco hacia adentro, ¿sí? De la superficie, ya, y lo mismo es lo que vamos a repetir. Vamos a poner el top y que se repita. Nos vamos a poner a sacar el otro pasillo, sí, simplemente como ejemplo voy a hacer así para que no tengamos sí, que esto pase fuera del parámetro. Hacemos nuestro parámetro. Ya, esto debería pasar por aquí. Lo único que voy a hacer es hacer un poco más ancho esto para que tenga donde sentarse. Listo. Entonces tengo esto, y aquí sí puedo copiar. Estoy cierto a cada distancia. Los 4 aquí, selecciono los 4 acá, y luego vamos a revisar la intensidad de esa luz. ¿Sí? Listo. Entonces, esta manera de trabajar, estamos viendo aquí toda esta intensidad, ya, de lo que estamos creando. Acá también, lo que iba a hacer es justamente estas aquí, esta y esta, y vamos a copiar. En esta le vamos a ubicar en cambio en la planta baja. Entonces para eso igual voy a ubicar los voy a ubicar por acá. Como podemos ver, en este caso necesitaremos un spot para que alumbre los pilares. Entonces, bueno, no voy a ocupar esta
y voy a comenzar a copiar. Este de aquí, tengo que bajar. Este es la que tiene que bajar hacia acá. Igual, podemos seguir trabajando con instancia y ubicar en el punto que queremos. Lo mismo en este caso, vamos a ubicar donde queremos que esté. Por lo general estamos iluminando los pilares para que se pueda ver cómo está funcionando las guías. Sí, y lo mismo en este caso acá. Tenemos esta y la vamos a ubicar aquí. Igual vamos a revisar cómo está funcionando en este punto. Se ven. Interesante aquí es que no se toque con el muro. Si estamos, esta de ahí es, revisamos el uno lateral, estamos muy adentro, entonces hay que bajar un poco. Y en este caso no lo voy a repetir tanto, no voy a poner la luz como hicimos en el piso alto porque esta parte no se va a ver. Y podemos ir trabajando, a ver que no quede muy pegado para tirarse. Podemos ir trabajando tanto como hicimos en los anteriores, en los pilares. ¿Sí? Tenemos la iluminación, hemos puesto los postes. Vamos a ver el frame buffer. Igual voy a quitar la región y voy a renderizar a todo. Y listo amigos, como podemos ver, sí, la iluminación como está golpeando acá. Yo creo que en este 3 podemos bajarle por el pronto que estamos viendo, así que es demasiado fuerte como está iluminando el punto. Bajarle un poco, en realidad no mucho. Ya vemos cómo se ilumina esta zona. Esto también podremos replicar en diferentes lugares de la escena, pero por ahora creo que está funcionando bastante bien. También tenemos aquí en la parte, en el siguiente nivel, igual, me parece que hicimos lo mismo, debería estar muy parecido, y lo mismo pasa en el tercero. Sí, fíjense, ahí está, cómo golpea la luz y cómo se ve. Se ven que yo creo que sí podemos bajar hasta un poco más de aquí, porque está iluminando demasiado. Revisemos arriba, por suerte tenemos una instancia, al rato que bajamos se baja todas y para de contar. Y el último paso que voy a hacer ya un render un poco de mejor calidad es bajar el HDRI. ¿Sí? Voy a poner un stop, ya nos queda bastante claro qué es lo que pasa ahí. Acuérdense que estas iluminaciones podemos ir jugando en el resto de la escena. Entonces aquí tengo la luz, y esta luz vamos a bajar, dejemos a la mitad, veamos qué es lo que pasa. Voy a poner el HDRI, no aparezca, debe de aparecer, ahí está. Ya, y el HDRI, ustedes ven que tenemos un overlap multiplicador de 0.15, tal vez vamos a bajarle a 0, sí, un poco más bajo, si ven. Esto es lo que hacemos, que no esté en el 1, aparece el 1, ya, entonces estamos bajando al 0.005, casi nada, ya, con eso vamos a tener algo muy oscuro. Estas iluminaciones están funcionando y listo. Vamos a hacer un render un poco más grande para que lo puedan chequear, mejorando un poco los parámetros. Aquí a ver si manejamos 30, voy a dejar un 50-30 que viene por defecto. Very long, vamos a dejar un poco long esto. Aquí bucket 0.01, estamos bien. En la salida donde podemos cambiar, acuérdense, 1440. Eso nos va a ayudar para el Behance cuando tengamos que hacer 1440, lo que nos dé aquí. Y lo que voy a hacer en este caso, este environment también lo voy a subir un poco más. Sí, 0.001, estamos bien.
estas subdivisiones, acuérdense, ¿por qué voy a cambiar estas subdivisiones? Porque estoy trabajando con las muestras primarias. Entonces voy a dejarlo en 12 porque si no voy a tener demasiado ruido. Ya, voy a dejarlo en 12. Igual, los render elements, acuérdense que siga apareciendo el Norse. En este caso lo puedo ya quitar y comenzar el render. También lo puedo inhabilitar, fíjense que aquí lo inhabilito, ¿sí? O si no, directo eliminar. Y aquí trabajar, no sé, el extra text, ya dependiendo de lo que vayamos a hacer. En este caso, sí lo voy a dejar el denoiser para que puedan ver un poco la diferencia, ¿sí? Cuando ponemos el denoiser, ustedes notarán, digamos que tenemos una pared muy rugosa, champeada, podemos llamarlo así, y cuando asomo el denoiser lo que hace es eliminar. Pero como en este caso no tengo mayor cosa, simplemente el césped, pues no voy a hacer mucha la diferencia, entonces lo voy a mantener. Y listo, con esto presionamos F9. Presionamos F9 y veamos el resultado. Voy a detener el video para que lo podamos chequear al final. ¿Sí? Listo amigos, como pueden ver aquí ya tenemos la imagen final. ¿Sí? Si ven cómo nos ayuda un montón la parte de iluminar todo este tipo de lámparas, ¿sí? Que funciona bastante bien. Hemos bajado ya las IES. Recuerden que pusimos en environment el color medio sudado, entonces ya comenzamos a verlo acá también. Y listo, o sea, hasta ahí esta parte de cómo podemos trabajar lo que son render nocturnos, o sea, recordando bien que en algunos casos simplemente hemos puesto luces para que se vea parte del interior, pero lo que nos interesa en este caso es mostrar la fachada. Entonces eso es, hemos puesto igual, acuérdense que césped hemos dejado como textura nada más, hemos puesto un poco de bump para de contar, y lo demás están las luces yes, las luces plain, las HDRI y tenemos el V-Ray Lighting. ¿Sí? Entonces con eso tenemos terminado la parte de render exteriores, tanto diurnos como nocturnos. Mucho porque depende mucho de la ambientación que ustedes dan a sus 3D. Entonces y de los plugins scripts que lo pueden utilizar. Entonces eso es conmigo. Cualquier cosa ya saben de sugerencias, además escribir y revisen también la rúbrica porque ahí estará en cambio qué fechas son las que debemos de entregar. Ya sabemos cuáles son los entregables y cualquier cosa no duden en comunicarse conmigo. Gracias y síganse cuidando en casa. Un abrazo. Amigos, un tip. En este caso, fíjense cómo podemos ver, tenemos ya el render, pero aquí tenemos todos los renders que hemos estado haciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es de esta manera. No olviden que pueden ocupar esta opción de aquí, justo la que tiene una H, ¿sí? Esta H indica que podemos ver el historial de render. Entonces, fíjense, aquí está, mostrar BFB, History Window. Entonces ahí podemos ver todo el historial que se ha hecho en el render. Y para hacer eso, pues tenemos primero que activar, ¿sí? Y recuerden tener también, les va a dar la opción de dónde quieres guardar, ¿sí? Donde quieres guardar cada una de estas y te va a indicar en dónde están, en qué carpetas son las que puedes trabajar, ¿sí? Entonces, esto es como un tip para que no se les pierda ningún render, sino más bien a que puedan seguir trabajando. Si se les fue uno, pues si ven, le dan doble clic y ya está ahí. Le dan doble clic, va a aparecer todos los renders que se han hecho, ¿sí? Van a aparecer, si ven, los más pequeños, los grandes, ¿sí? Entonces aquí aparecen todos los renders que se han hecho, que si no se les pierda ninguno. Y igual, o sea, si está hecho con render element, igual les va a aparecer con render element. Entonces aquí les va a indicar en qué carpeta quieres guardar esto y todo se va a ir guardando en esa carpeta. ¿Sí? Nada más. Un abrazo.